Buenos días, ¿cómo están? Qué gozo es estar juntos esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Así que quiero comenzar orando para dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te pido, Señor, que en esta mañana puedas con tu palabra hablar a cada uno de nosotros, Señor, que puedas con tu verdad traer convicción en el corazón y que nos lleve, Señor, a ser hijos obedientes, que aman tu palabra, que aman obedecerte, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos y queremos, Señor, dejar esta hora en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana quiero tocar con ustedes, quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es sumamente crítico, sumamente importante para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. La vez anterior que compartí con ustedes hablamos acerca del andar del creyente y veíamos cómo en Efesios capítulo 4 el rol de la iglesia juega un papel importantísimo para que nuestro andar sea un andar digno del Evangelio. Y en esta mañana quiero hablar con vos acerca de la santidad. Hablar de la santidad y hablar de la pureza es algo sumamente importante, como te decía recién. Es el deseo del Señor que seamos conformados a la imagen de Cristo, que caminemos en esta vida, que andemos en esta vida como Cristo anduvo. Así que ahí en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, vas a ver que Juan dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, lo que está diciendo Juan ahí es que si hay alguien que es salvo, si hay alguien que realmente es de Cristo, debe andar, debe reflejar a Cristo en su vida, en su diario andar. Así que en esta mañana yo quiero hablar con ustedes, hermanos amados en el Señor. Quiero hablar acerca de la santidad, acerca de la santificación. Yo sé muy bien que vos entendés la diferencia de la santidad, cómo se divide dentro de la Biblia, ¿no? Cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, cuando por fe creemos en la obra perfecta de Cristo en la cruz, entonces lo que significa es que Dios empieza a ver a nuestra vida, que antes era miserable, que antes era una vida totalmente oscura y esclava del pecado. Ahora Dios empieza a ver a hombres y mujeres santos. Ahora, hay otro aspecto de la santificación, que es la que quiero hablar en esta mañana, ¿no? Que Dios nos llamó a vivir de una manera santa en la práctica. Te decía recién, andar como Él anduvo. Me encanta ese término, porque eso es a lo que fuimos llamados como creyentes. Eso es a lo que fuimos, esa es la razón por la cual Dios nos colocó dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo, para que juntos podamos edificarnos, para que juntos podamos ser santos, un cuerpo, una iglesia santa, sin mancha. Bueno, hay algunos ejemplos en la Escritura que quiero señalarte, ¿no? Quiero hablarte acerca de la santificación, quiero hablarte acerca del pecado, quiero hablarte acerca de dónde es que esta lucha se va a desenvolver. Y claro, la batalla del pecado va a ser una batalla que se va a desenvolver dentro del corazón. Cuando yo pienso en la vida de José, por ejemplo, un ejemplo en santidad, pienso en la vida de los hermanos de José. Cuando los hermanos por su celo, cuando los hermanos por el pecado de su corazón deciden matar a José y después, no lo terminan matando, lo terminan vendiendo como un esclavo. Ellos ocultaron ese pecado. Ellos trataron de esconderlo ahí sin que su padre se entere. Ellos por muchos años vivieron con esto en su corazón, pero claro, en un momento todo sale a la luz. Bueno, por el otro lado tenés a José, un muchacho recto delante de los ojos de Dios. Un hombre que Dios usó en su pureza y en su santificación para bendecir a la nación de Israel.
Y fíjate, este hombre José tuvo que pasar por varias situaciones difíciles, ¿no? José tuvo que aguantarse el rechazo, el desprecio de sus hermanos, ser separado de su familia. José tuvo que resistir frente a toda esta serie de dificultades. Él es vendido como un esclavo. Y claro, vos conocés la historia, ¿no? Él es justo, él es recto, él es santo y es colocado dentro de un lugar donde se le confía, donde él va a cuidar de toda la casa de un general poderoso, ¿no? Y ahí, estando en esa situación, él va a ser tentado a través de la esposa de este hombre, Potifar. Y él va a ser tentado, pero él va a resistir a la tentación y él va a huir. Yo te voy a hablar un poquito más acerca de eso, ¿no? Pero le costó la cárcel a José. ¿Te das cuenta de este aspecto de la santidad, este principio de la santificación? No es algo fácil, pero es algo que todos debemos vivir. Y a José le costó la cárcel. Claro, Dios lo llevó por todo un proceso hasta que él luego iba a quedar como segundo al mando. Él iba por la posición que Dios le iba a dar, por su santificación, por su fidelidad a Dios, él iba a salvar a la nación de Israel del hambre, de morir en el desierto. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios hace a través de la vida de un hombre que es santo. Bueno, cuando pienso en santidad, en integridad, cuando pienso en un hombre justo, recto, inevitablemente voy a pensar en la vida de Job. Job es un hombre que, de acuerdo con la palabra de Dios, es un hombre justo. En el primer capítulo de Job es identificado como, no solamente como un hombre justo, sino como el hombre más justo sobre la tierra, el hombre más puro, más santo. Claro, cuando vos estudiás la historia, yo solo te lo estoy mencionando, por eso es que no hacemos un estudio tan profundo de la vida de Job, ¿verdad? Pero Job había vivido en la época de Génesis, ¿sí? Job no tenía todos los detalles en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando vos pasás por la Escritura. Él no tenía todos los principios de la santificación que hoy vos y yo tenemos. Pero sin embargo, eso no fue un impedimento para que él pueda ser el hombre más justo sobre la tierra. Él sabía amar al Señor con todo su corazón, él sabía vivir en justicia. Así que de repente, en un momento en la vida de Job, todo sale mal. ¿Sí? Su familia es muerta, todo lo que él poseía, sus tierras, todas sus riquezas, en un momento son atacadas y bueno, pierden todo, sus cultivos, sus animales. Bueno, y cuando vos ahí estudias en la vida de Job, ves que hasta su propia vida, su propia salud física fue tocada. Él terminó con úlceras terribles por todo su cuerpo, un desastre. La vida de Job, ¿no? Un desastre tras otro. Primero su familia, luego todas sus posesiones que él había trabajado arduamente para conseguir. Y luego su vida, que estaba saludable, ¿no? Que estaba en buen estado. Ahora él tiene una peste maligna en su cuerpo. Y como si eso fuera poco, su esposa se acerca a él y le dice: Job, maldecí a Dios y morite porque todo está mal en tu vida. Ahora, yo no sé vos, pero cuando yo pienso, todo esto le pasó al hombre más justo del mundo, ¿cuál es el concepto que nosotros entendemos por bendición? ¿No? Porque si nosotros vemos a alguien que todo le va mal en la vida, la gente tiende a hablar de esa persona, ¿no? Y decir, bueno, esta persona hay algo mal que está en su vida, ¿no? Por eso es que todo le va mal. Y fíjate, Job es el hombre más justo que hay en la tierra, más temeroso que hay en la tierra, más íntegro, más santo. Y lo que sucede en su vida es que hay un desastre tras otro, un problema tras otro, circunstancias una tras otra. ¿Te das cuenta? El mismo patrón que vimos en la vida de José, un hombre justo, un hombre íntegro que tiene que atravesar por su santificación, por su integridad, él tiene que atravesar por circunstancias que alguno podría señalar y decir, bueno, este hombre algo hizo mal. José estuvo preso, fue vendido como un esclavo.
Job pierde todo, su familia, su dinero, aún su esposa se pone en su contra, su propia salud física, sus amigos, porque lo vamos a ver ahí más adelante, ¿no? Primero la esposa le dice, bueno, maldecías a Dios y morí, Job. Bueno, el consejo más terrible que alguien podría darle, ¿no? A un hombre justo, ¿no? Y claro, después sus amigos, ¿no? Que aparecen ahí en escena. Y fíjate qué interesante, porque 7 días ellos estuvieron en silencio. O sea, para que vos entiendas lo que a Job le sucedió, a su familia le sucedió, fue tan duro lo que vivió este hombre, tan agonizante verlo ahí con esas úlceras malignas, toda su familia, todos sus recursos, todo lo que él había generado por trabajo, todo fue perdido en un momento. Y claro, fue tan desesperante esa situación que los amigos lo único que pudieron hacer es estar en silencio. Los amigos lo único que pudieron hacer es simplemente callarse, porque era tanto el sufrimiento, era tanto lo que había pasado a este hombre que no podían hacer otra cosa, solo callarse. Fíjate, así de profundo, así de duro fue el sufrimiento para este hombre, para Job. ¿Te das cuenta del patrón, lo mismo que pasó en la vida de José? Hombres santos, hombres íntegros que han llegado a sufrir a este punto. Y fíjate, lo único que pudieron hacer los amigos es solamente callar y agonizar con él durante 7 días, sin hablar, sin palabra. Bueno, esos hombres, déjame decirte que en ese tiempo que acompañaron a Job en silencio fueron hombres tan sabios, ¿no? Pero de repente tuvieron que abrir su boca, ¿no? Y le dijeron, bueno, Job, todo lo que estás viviendo, todo lo que te sucedió en este tiempo, es una evidencia clara de que hay algo que no está bien en tu vida. Job, obviamente en tu corazón hay algo que vos estás ocultando, que no querés decirnos, ¿verdad? Bueno, claro, ninguno de ellos estuvo presente en la conversación que Dios tuvo con el enemigo, Satanás, en el capítulo 1, ¿no? Cuando empiezan a hablar de Job y cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo? Y claro, ellos no estaban ahí, por eso empiezan a hablar a Job y le empiezan a decir, Job, escúchame, hay algo secreto en tu vida, hay algo que está mal. Y ahí es cuando viene el capítulo 31, cuando Job empieza a dar en detalle un discurso de su propia vida, donde Job empieza a abrir su corazón, empieza a examinarlo todo delante de Dios y empieza a hablar con total libertad y a hacer una confesión, una rendición de cuentas, no solamente delante de Dios, delante de sus amigos. Y él empieza a probar que en su corazón él se mantuvo justo. Así que fíjate, si vos vas al capítulo 31 de Job, rápidamente acompáñame ahí porque quiero señalarte algunas cosas. En primer lugar, el versículo 1. Job capítulo 31, fíjate, empieza el versículo 1, Job diciendo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate lo primero que Job dice, bueno, hice pacto con mis ojos. Fíjate, Job lo primero que hace es una evaluación ahí en su vida, en su corazón. Y él se evalúa y dice, bueno, no hay pecado sexual en mi vida. No hay pecado de lujuria ahí en mi mente, en mi corazón. No estoy mirando a mujeres y la estoy codiciando en mi corazón. Yo me he mantenido puro delante de Dios. Yo me he mantenido puro en este área de la sexualidad. Job dice, yo no hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Fíjate después en el mismo capítulo, versículos 2 y 3. Fíjate, dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué herencia el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Fíjate, habla del impío y ahí está, esa palabra impío tiene que ver con toda clase de pecados. Fíjate en el versículo 1, él se defendió y él dijo, bueno, he vivido puro delante de Dios en el área sexual. Ahora habla de un impío y él ahí encierra muchos pecados, toda clase de pecados. Y él dice, bueno, yo me he mantenido puro. Versículo 5, si vos me acompañás, yo quiero pasar rápidamente para que vos veas cómo Job había sido íntegro y santo delante de Dios. Versículos 5 y 6,
si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Fíjate, Job menciona acá la mentira y el engaño. No engañé, no mentí a nadie. No hubo un engaño ahí para mi propio beneficio, para defender a mi persona, mi honor, mi honestidad. No hubo eso, no hubo engaño en mi boca, no hubo engaño en mentira. Y dice, y si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia. Fíjate el versículo 7, si mis pasos se apresuran del camino, si mi corazón fue tras mis ojos, si algo se pegó en mis manos. Fíjate, está hablando ahí acerca de la codicia. Si mi corazón se fue, si algo se pegó en mis manos, la codicia, el robo, el hurto. Y Job dice, nada de eso estuvo. Ni el pecado sexual, ninguna clase de pecado, ni mentira, ni engaño, ni codicia, ni robo. Fíjate el versículo 9 al 11. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta a mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Versículo 11, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Fíjate acá Job lo que está haciendo, él está hablando acerca de la infidelidad. Él dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Fíjate, Job está diciendo, no hubo eso en mi vida. Yo no fui infiel a mi esposa. Ni siquiera en mi mente y en mi corazón fue capaz de hacer esta clase de pecado. Así que Job habla de la pureza sexual, habla de toda clase de pecados, de mentira, engaños, de codicia, de infidelidad. El versículo 13, fíjate, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Fíjate, él no tenía desprecio, él no hacía injusticia con sus empleados, con sus siervos. Él los trataba con respeto. Él cumplía con su palabra, él les daba un trabajo, él les daba todo lo que ellos merecían por su trabajo. Así que Job dice, nada de esto estuvo en mi vida. Bueno, y empieza a hablar ahí acerca de los pobres y las viudas. Yo tengo que avanzar más rápido, de los huérfanos, ¿no? Y fíjate, Job tuvo compasión para con ellos. A Job no le faltó compasión para la viuda, para el huérfano, sino que él se ocupó de ellos. Y Job dice, nada de esto estuvo en mi vida. El versículo 24 y 25, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Fíjate, Job ahora empieza a hablar acerca del materialismo, del oro. Y él dice, nada de esto estuvo en mi corazón. Mi confianza no estuvo puesta en el oro, siempre estuvo puesta en Dios, el omnipotente. Así que ahí habla del materialismo, versículos 26 y 27. Habla de la idolatría y habla del sol y de la luna y fíjate de su propia mano, ¿no? Y él dice, no, nada de eso estuvo en mi vida, no hubo idolatría. Yo no puse mi mirada, mi confianza, yo no senté en el trono de mi corazón a ninguna deidad. Solo Cristo, solo Dios el omnipotente. Fíjate, habla del odio y del rechazo a sus enemigos. Él dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, versículo 29 al 32. Fíjate, nada de esto estuvo en la vida de Job, ni siquiera hubo un rechazo hacia sus enemigos. ¿Te das cuenta? Si vos ves ahí en el versículo 33 y 34, dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Fíjate, si encubrí mi pecado, fíjate, Job empieza a hablar ahora del pecado oculto. Y él dice, no hay nada oculto en mi corazón. No hay pecado sexual, no hay codicia, no hay mentira, engaño, no hay infidelidad hacia mi esposa, no hay desprecio hacia mis empleados, injusticia, no hay falta de compasión hacia la viuda, hacia el pobre. No hay materialismo en mi vida, no hay idolatría. No hay odio hacia mis enemigos, y no hay un pecado en mi corazón que esté oculto, que yo esté guardando.
¿Te das cuenta? Todo está a la vista. Todo está acá. Job está lo que está haciendo. Él está abriendo su corazón, mostrando no solamente sus acciones, sino las motivaciones de su corazón. Y fíjate, me encanta el versículo 35, porque Job termina diciendo, bueno, nada de esto está acá. Fíjate, dice, ¿quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Fíjate Job lo que dice, Dios va a testificar por mí, que no soy un hombre, que hay pecado en mi corazón. ¿Te das cuenta? Job termina todo este discurso de una manera tan maravillosa. Fíjate el capítulo 32, versículo 1, dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job. Fíjate, sus amigos ahora, después de dar todo ese discurso absurdo, acusando a Job de que había pecado oculto en su corazón, por lo que él estaba viviendo, ellos se callaron después de escuchar esta respuesta de Job. Y fíjate, ¿por qué se callaron? Por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Te das cuenta? Job era una persona santa. Job era una persona irreprensible. Job era una persona que entendía lo que era el temor de Dios, lo que era vivir en santificación. Al final de todo este discurso, al final de todo lo que él vivió, así como José en su momento, él termina haciendo una evaluación de su vida y diciendo, soy un hombre recto, soy un hombre justo. ¿Te das cuenta, hermano, amado, querido? Vos hoy como creyente has sido llamado a vivir esta clase de vida. Una vida santa, una vida distinta al resto del mundo, una vida apartada para Dios, una vida envuelta, inmersa en la voluntad perfecta de Dios. Ahora voy a darte unos consejos al final de la predicación, pero escúchame, hermano, esto es crítico, esto es muy importante, porque como podrás ver en la vida de Job, esta batalla se llevó en su corazón. Job no fue un hombre justo porque él se mostró así, porque él actuó de esa forma, porque él en su corazón había eliminado toda esta clase de pecados que mencionamos recién ahí en el capítulo 31. ¿Te das cuenta? Job es un hombre justo. Bueno, me gustaría hablarte de otros ejemplos que tengo escrito, pero acompáñame a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14. Fíjate, dice el texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Te das cuenta? Este texto me encanta. Quiero leértelo. Acá lo anoté en otra versión. Vamos a leer de vuelta la porción, ¿no? Dice Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente. Dios dice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas reciben la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Fíjate, te das cuenta, acá Santiago está hablando de lo mismo. Santiago va a la raíz. Lo mismo que vivió Job, lo mismo que vivió José, lo mismo que vivió Pablo cuando es acusado ahí en la carta de 1 y 2 de Corintios, ¿no? Cuando es acusado de que él es un impostor, de que él no es un verdadero apóstol, de que él está haciendo todo lo que hace por un beneficio económico, por un beneficio y por placer sexual, por tener toda esta clase de ganancias personales para él. Pablo él va a decir, bueno, yo me he conducido de una manera santa y piadosa. Todo lo que estas personas dicen no es cierto. Y la respuesta y la razón y la evidencia de eso no es una justificación de Pablo, ¿no? Pablo dice, bueno, mi propia conciencia me dice, en capítulo 1, ¿no? Versículo 12, que yo me he conducido de esta manera, 2 de Corintios. Pero fíjate, Santiago ahora va a ir a la raíz del problema, ¿no? Y él va a decir, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Job, José, Pablo, ustedes tienen que esforzarse por mantener una imagen para que otros puedan ver a ustedes hombres piadosos. No. El pecado está en el corazón. El problema está en el interior. ¿Te das cuenta? La tentación se lleva a cabo en el interior. Por eso es que Santiago dice esto, ¿no? En el versículo 14. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Versículo 14, fíjate, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te das cuenta? El problema tuyo y el problema mío en este proceso de santificación no está afuera en lo que se ve, está dentro en el corazón. Hay una lucha en tu interior. Hay una batalla grande en tu corazón si realmente sos un hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en vos. Dice el libro de Gálatas que hay una guerra en tu interior. El libro de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, cuando Pablo le dice a los hermanos ahí, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y dice el versículo 17, porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Se oponen entre sí. Hay una guerra en tu corazón. Hay una guerra en tu interior. Y es esta guerra se llama, este proceso se llama santificación. Santificación, vos tenés que entender esto. Fíjate el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no te engañes, hermano. No te engañes pensando que vos podés cultivar en tu corazón pensamientos malos sin que eso afecte a tu vida. No te engañes, hermano, pensando que vos podés cultivar en tu corazón lujuria, materialismo. No te engañes que vos podés cultivar en tu corazón egocentrismo, avaricia, y que nada de eso va a afectar a tu vida. No, escúchame, en algún momento la tapa de todo eso que estás escondiendo en tu interior va a salir, porque nadie es tan bueno para lidiar con esto, nadie es tan disciplinado para no mostrar debilidad. ¿Te das cuenta? En algún momento ese pecado que está en el corazón, dice el libro de Santiago, ¿no? Capítulo 16, no se dejen engañar. Si vos cultivás pecado en tu corazón, eso es lo que vas a hacer, eso es lo que vas a recibir, eso es lo que va a salir a la luz. ¿Te das cuenta, hermano? El pecado te va a alcanzar. ¿Hay pecado oculto en tu corazón? ¿Hay pensamientos oscuros en tu vida, en tu corazón? ¿Hay pecados secretos ahí en el fondo de tu corazón que has intentado cubrir y tapar? Y has intentado mostrar tu nombre, una mujer piadosa delante de los demás, pero
ahí en el fondo de tu corazón vos sabés que hay maldad, que hay pecado, que hay pensamientos, que hay lujuria, que hay codicia, que hay envidia, toda clase de pecados, como las que Job se defendía ahí en el capítulo 31. ¿Te das cuenta? No te engañes. Si vos cultivas eso en tu corazón, en tus pensamientos, eso va a traer consecuencias a tu vida. Ese pecado se va a manifestar y aún la muerte puede llegar. Por eso es que Pablo dice ahí, da luz la muerte. Santiago dice, da luz la muerte. ¿Te das cuenta? Debes ganar la batalla en tu corazón. Debes luchar y batallar ahí en tu corazón. Bueno, debo avanzar rápidamente para ir terminando. Bueno, algunos consejos prácticos. Bueno, todo muy lindo, ¿no? Me hablaste de José, un hombre santo, un hombre que se mantuvo fiel a Dios en santidad. Hablamos de Job, un hombre íntegro, justo, que no hubo ninguna clase de pecados en su vida. Él simplemente fue un hombre justo. Bueno, te mencioné también ahí Santiago cuando habla de las tentaciones, de las concupiscencias. Habla de que la lucha está ahí en el interior. No es una guerra exterior, sino que es una lucha interior en nuestro propio corazón. También te mencioné el ejemplo de Pablo, que es acusado, diciendo que hay pecados secretos en su vida, ¿no? Y él dice, bueno, yo no hice eso, simplemente viví una vida santa, le serví en santidad. Bueno, hermano, estamos en una guerra y la pregunta es, ¿vos podrías pararte como Job y decir, bueno, soy un hombre, soy una mujer justa? ¿Vos podrías pararte como José y con valentía y con valor decir, no hay pecado oculto en mi corazón, no hay lujuria en mi corazón, simplemente soy un hombre santo, soy un hombre recto delante de Dios? Vos podrías pararte como Pablo, como los apóstoles, como estos hombres de Dios. Podrías pararte vos y decir, no hay nada secreto en mi vida, no hay nada que yo esté ocultando y que esté manteniendo ahí en mi corazón. Fíjate, si es que hay pecado oculto en tu corazón, quiero darte algunos consejos prácticos, ¿no? En primer lugar, confesá a Dios tu pecado y alejate. Confesá a Dios y alejate de cualquier pecado oculto que hay en tu corazón. Ese pecado secreto que vos estás tratando de mantener ahí guardado. Sí, confesá a Dios. Escúchame en este momento. Tírate de rodillas delante de Dios y si no hay nadie a tu alrededor, decile en voz alta. Decile a Dios tu pecado y pedile perdón. Porque Él es fiel y justo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de forma práctica, hermano? Termina esta reunión y anda a tu cuarto y arrodillate y orá delante de Dios. Porque si hay pecado en tu corazón, entonces, y vos querés mantenerlo y guardarlo, va a llegar un momento que va a ser demasiado tarde. El pecado te va a alcanzar. El pecado va a salir a la luz. Va a ser expuesto. ¿Te das cuenta? Confesá hoy. Confesá delante de Dios cualquier pecado que está en tu interior y que nadie más conoce, solo vos. Háblalo con Dios. Hoy mismo, ahora terminando la reunión, antes de almorzar. No dejes pasar más tiempo, confesá tu pecado a Dios. Segundo consejo, bien práctico. ¿Cómo hacemos para dejar ese pecado oculto del corazón? En primer lugar, confesamos a Dios. En segundo lugar, alejate de la fuente. Alejate de la fuente. Si vas ahí a Génesis capítulo 39, versículo 11, bueno, todo ese capítulo vas a ver ahí cuando José es tentado, es asediado por esta mujer que evidentemente era hermosa. Y claro, José era un hombre muy apuesto porque la mujer estaba atraída a este hombre, a este muchacho, José. Y fíjate, si vos vas ahí al capítulo, léelo después en tu casa cuando tengas tiempo, pero versículo 11 dice, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio.
y no había nadie de ellos, de la casa ahí. El versículo 2, y ella, la esposa de Potifar, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y fíjate, y huyó, y salió. ¿Te das cuenta? En primer lugar, confesar tu pecado, pero hermano, deja de jugar con el pecado. Deja de jugar con el pecado. Fíjate, José estaba en una situación bastante incómoda. Él en esa situación fue rápido, fue preciso. Él no se quedó a jugar, a charlar ahí con el pecado. Él simplemente huyó, salió, corrió por su vida. ¿Te das cuenta? Si vos querés ser un hombre, una mujer santa e íntegra, que no hay pecado secreto en tu corazón, no solamente tenés que confesar tu pecado a Dios, tenés que huir, alejate de la fuente, escapate de esas cosas, de esas personas, de esos lugares donde la tentación se hace más fuerte, donde te van a llevar a pecar, te van a hacer caer. Job capítulo 31, versículo 1, lo leímos recién. Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo yo he de mirar a una virgen? ¿Te das cuenta? Aleja tus ojos de la tentación. Aleja tu cuerpo, tu vida de la tentación. Esas personas que solamente te quieren hacer caer, esas cosas, tu celular, si es de tropiezo, bueno, alejate de tu celular. No necesitas, ¿quién dijo que necesitas tu teléfono? ¿Te das cuenta? Si relaciones, si estar con ciertas personas te hace pecar, bueno, alejate de esas personas. Tenés que ser un hombre, una mujer santo delante de Dios. Fíjate lo que dice Pedro a los creyentes ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Te lo voy a leer en esta traducción que me encantó como lo dice. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. El versículo 12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Fíjate, dice, Pedro le está diciendo a los creyentes, hermanos, ya que ustedes son extranjeros, son peregrinos, ya que ustedes están de paso por este mundo, les ruego, les advierto, les pido que se abstengan, que se alejen de los deseos del corazón, que batallan contra el alma. ¿Te das cuenta? Alejate de esos lugares, de esas personas. Alejate de esas programaciones, de esas películas, de esas series, de esos programas, de esas aplicaciones que te van a solamente alimentar la lujuria en tu corazón o van a alimentar la avaricia de tu corazón. Vas a ver y vas a querer lo que otros tienen o van a alimentar el ego del corazón. Alejate de la fuente. En primer lugar, confesá a Dios tu pecado y alejate. En segundo lugar, no alimentes la fuente, alejate de la fuente. En tercer lugar, llena tu mente de la palabra de Dios. Bueno, vos ya lo sabés, David lo dijo de esta manera, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente he colocado tu palabra, porque de esta forma, cuando una mente está saturada de la palabra de Dios, esto frena la tentación, esto frena las cosas de una forma mucho más rápida. Escúchame, no te lo puedo explicar, porque es difícil de entender, pero cuando en tu mente hay un amor profundo por la palabra, cuando en tu vida hay una búsqueda constante de este libro tan maravilloso, tan perfecto, que va a convertir y transformar el alma, como lo dice en el Salmo capítulo 19, versículo 7. Cuando hay una búsqueda intencional en este libro y llenas tu mente con este libro, como lo dice Pablo en Colosenses, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuando hay una mente saturada con la palabra de Dios, entonces hay hombres y mujeres que empiezan a alejarse del pecado. Hay hombres y mujeres que empiezan a escapar de la tentación. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Fíjate, te lo leo en la Nueva Traducción
traducción viviente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Fíjate, acá el salmista está hablando de hombres y mujeres. Y él dice, qué bienaventurado, qué satisfacción tan grande, qué llenura tan grande hay para estos hombres que no siguen el pecado, que no viven el pecado. Y fíjate, en el versículo 2 dice, bueno, ¿cuál es la forma en la cual me alejo del pecado, verdad? Fíjate, dice, sino que en la ley de Jehová, no andan en el pecado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley meditan de día y de noche. ¿Te das cuenta el deleite de estas personas santas? De estas personas que no hay pecado oculto en su corazón. Es Dios. Es la palabra de Dios. En su palabra medita de día y de noche. No hay tiempo para el pecado. Ahora la tentación viene a la mente, pero hay una mente firme en la verdad. Hay una mente que está llena de la palabra de Dios, llena de los principios de Dios. Y entonces cuando el pecado viene, hay una mente llena. Hay un Espíritu Santo que está completo, que está lleno en tu vida. Entonces la tentación no tiene lugar. Vos conocés ahí 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿no? Cuando dice que debemos despojarnos del pecado, debemos desechar, y ahí da una lista de pecado Pedro, ¿no? Y después el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Fíjate ahí la idea ahí de Pedro, es desear con ganas la leche pura, la leche espiritual pura, la palabra de Dios sana. Tenés que amar la palabra de Dios, tenés que buscar la palabra de Dios, tenés que llenar tu mente con la verdad de Dios. Así que querés quitar toda esta clase de pecados ocultos, de esta vida secreta que hay en tu corazón, tenés que confesar a Dios y alejarte del pecado, tenés que alejarte de la fuente, tenés que huir de todas esas personas y cosas que te llevan a pecar. Tenés que saturar tu mente con la palabra de Dios. Y no voy a decir último lugar, quiero hablar de otras dos cositas rápidamente, ¿no? Pero en cuarto lugar, confesar tu pecado a otros creyentes maduros y rendir cuenta de tu vida privada. Déjame decirte, hermano, acá hay un punto importantísimo. Vos tenés que amar y valorar este punto. Fíjate en Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Fíjate, lo estoy leyendo en otra versión. Confiésense los pecados unos a otros. Bueno, yo sé que te he explicado este versículo antes, ¿no? Pero la tendencia de leer este versículo es a pensar que está hablando de pedirse perdón si hay ofensas, ¿no? Porque en la traducción de la Reina Valera dice, confesaos vuestras ofensas. Así que claro que si vos ofendés a alguien o alguien te ofende, hay que hablarlo, hay que confesarlo, hay que pedir perdón, obviamente. Pero podemos usar otros principios para eso. Acá el principio que Santiago nos trae es confesar, decir tu pecado unos a otros. ¿Te das cuenta? Vos necesitas encontrar esos hombres y esas mujeres maduros que están dentro del cuerpo de Cristo. No están fuera del cuerpo de Cristo, están dentro del cuerpo de Cristo local. Y déjame decirte algo, están ahí, aunque vos no lo creas, aunque vos no lo quieras ver, ellos están ahí. Son hombres y mujeres imperfectos, con muchos problemas, con muchas situaciones para resolver, pero son hombres y mujeres que aman al Señor y que están trabajando duro para vivir estos principios de santificación. Ellos son hombres y mujeres maduros, son hombres obedientes a la palabra de Dios, son hombres y mujeres leales al Señor
a su palabra, a los principios. Y vos tenés que buscar esas personas para llevar tu carga y hablarlos con ellos. Tenés que abrir tu corazón al cuerpo de Cristo. Tenés que encontrar personas a las cuales vos podés, de una forma diaria, rendir cuenta de tu vida privada. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo? ¿Qué es lo que haces con tus recursos? ¿Qué es lo que estás pensando? Porque dice el Proverbio capítulo 23 que lo que hay en tu mente, eso es lo que vos sos. Así que si en tu mente hay lujuria, eso es lo que vos sos. Si en tu mente hay avaricia, bueno, eso es lo que vos sos. Si en tu mente hay egocentrismo, hay idolatría, eso es lo que vos sos. ¿Te das cuenta? Así que tenés que abrir tu corazón. Tenés que buscar a estas personas y rendir cuenta de una forma diaria. Y en quinto lugar, y último lugar, bueno, te dije confesá a Dios y alejate del pecado. Alejate de la fuente, alejate de esas personas y esos lugares que te incitan, te llevan a pecar. Alimentate de la palabra de Dios, saturate, llena tu mente de la palabra de Dios. Confesá tu pecado a otros creyentes y rendí cuenta de tu vida privada cada día. Y en quinto lugar, ama al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Te dejo ahí el texto para que vos puedas leerlo, Mateo capítulo 22, versículo 37, 38 y 39. Cuando el Señor, hablando con los fariseos, Él le va a decir el primer y gran mandamiento, ¿no? Y el segundo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y hay un segundo mandamiento, que es tan importante como el primero, dice ahí Jesús, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a decir algo, hermano, no hay nada más eficiente para un creyente que quiere ser santificado que amar al Señor Jesús con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Mirar a Cristo y enamorarse de su persona, de lo que Él es, no solamente lo que Él hizo, porque hay muchos creyentes que aman al Señor porque Él hizo algo, o mejor dicho, ellos dicen amar al Señor porque Él hizo una obra buena hacia ellos. Amar al Señor por lo que Él es. Él es el Rey, Él es el Señor soberano, Él es el eterno, Él es el omnipotente, Él es el Dios que es el creador y el sustentador del universo. Él es el Dios que con gracia te miró y te ha salvado de tu vana vida, de tu antigua vida. Él te ha librado de la esclavitud del pecado y Él quiere hacerlo de forma práctica todos los días en tu vida. ¿Te das cuenta? Amar al Señor. Así que confesá tu pecado y alejate de tu pecado. Alejate de la fuente de personas y lugares y cosas que te van a llevar a pecar. Satura tu mente de la palabra de Dios, amá la palabra. Confesá tu pecado a otros creyentes maduros, rendí cuenta de tu vida privada diariamente y amá al Señor con todo tu corazón y amá a las personas como a vos mismo te amás. Vamos a orar y terminar en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Job, gracias por la vida de José, gracias por la vida de Pablo y los apóstoles, gracias por tu palabra, porque podemos ver en ella, Señor, este principio tan claro. Tú quieres ver una iglesia santa, sin mancha. Señor, tú nos empujas por medio de tu palabra a vivir estos principios de santificación. Señor, ayúdanos a ser creyentes íntegros. Señor, ayúdanos a abandonar el pecado oculto del corazón. Ayúdanos a abandonar los pecados secretos que están ahí en el corazón de tus hijos. Señor, ayúdanos a abrazar estos principios que hemos visto en tu palabra, Señor. Queremos confesar nuestro pecado cada día, alejarnos,
Señor, del pecado. Queremos alejarnos de la fuente, Señor. Queremos alejarnos de esos lugares, de esas personas, de esas cosas, Señor, que quieren arrastrarnos a vivir en pecado. Señor, queremos ser hombres y mujeres que amen tu palabra, que llenen su mente de tu palabra santa, porque tu palabra nos va a alejar del pecado. Señor, queremos ser hombres y mujeres humildes que van a buscar a otros creyentes para confesar los pecados, para rendir cuentas, Señor, de nuestra vida privada, Señor. Padre, queremos amar a Cristo cada día, Señor. Queremos amar a su persona. Padre, ayúdanos a vivir esta vida santa. Señor, ayúdanos a vivir esta vida digna de ti, digna del Evangelio, Padre. Para que el mundo pueda ver, Señor, nuestras vidas y puedan glorificar a Cristo. Padre, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús.